Bienvenidos a este emocionante viaje por una de las historias más fascinantes y poderosas de toda la Biblia, la historia de David y Goliat. A lo largo de esta narración recorreremos desde los campos tranquilos de Belén, donde un joven pastor cuidaba ovejas, hasta los campos de batalla donde un gigante desafió al ejército de Israel y fue derrotado con una sola piedra. Pero esta no es solo la historia de un combate, es el relato de la fe, el coraje y la confianza absoluta en Dios que cambiaron para siempre el destino de un pueblo. En estos capítulos descubriremos quién era realmente David, cómo fue elegido por Dios cuando nadie lo esperaba, cómo su humildad lo llevó a ser grande, y cómo un muchacho que parecía insignificante se convirtió en un héroe que inspiró a generaciones enteras. También veremos la arrogancia y la caída de Goliat, y aprenderemos que no importa cuán grandes sean los gigantes que se nos presenten en la vida, con la fe puesta en Dios siempre habrá victoria. Prepárate para sumergirte en una narración llena de emoción, detalles y enseñanzas que te harán vivir cada momento como si estuvieras allí mismo, caminando junto a David, escuchando el rugido de Goliat, y celebrando con el pueblo la gran victoria. Destellos. Y antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los capítulos de esta increíble historia. También recuerda darle like a este video, porque así apoyas este proyecto y nos ayudas a compartir la palabra de Dios con más personas alrededor del mundo. Ahora sí. Acompáñame a revivir paso a paso la gran historia de David y Goliat, la batalla que demostró que la fe siempre es más grande que el miedo. Capítulo 1. El joven pastor de Belén. La historia que hoy comenzamos no es solo la de un muchacho y un gigante. Es la historia de cómo Dios puede usar lo pequeño para confundir a lo grande, lo débil para vencer a lo fuerte, y lo humilde para derribar la soberbia. En Belén, una ciudad pequeña y sencilla, vivía un joven llamado David. Era el hijo menor de Isaí, un hombre respetado en su comunidad. Isaí tenía varios hijos, y mientras los mayores servían como soldados en el ejército del rey Saúl, el más pequeño quedaba a cargo de las ovejas de la familia. David pasaba sus días en los campos, rodeado de colinas, pastos y cielos azules. El silencio del campo era su compañero, y allí aprendió a contemplar la grandeza de la creación. No era un muchacho fuerte ni musculoso como los guerreros de su tiempo. Era joven, con cabello rizado, de piel bronceada por el sol y mirada vivaz. Tenía las manos endurecidas por el trabajo y el corazón lleno de fe. Cuidar ovejas parecía una tarea humilde, incluso insignificante. Sin embargo, era allí, en medio de la rutina diaria, donde Dios iba moldeando a David. Con cada amanecer aprendía a ser paciente. Con cada atardecer, aprendía a ser valiente. Y en las noches silenciosas, bajo el manto de las estrellas, afinaba su corazón para escuchar la voz de Dios. David llevaba consigo un arpa, un instrumento sencillo de cuerdas, y mientras sus ovejas pastaban, él cantaba salmos al Señor. Sus canciones no eran solo melodías, eran oraciones. Desde muy joven, David aprendió que Dios no escucha solo palabras, sino corazones. Y su corazón ardía de amor por el Creador. En más de una ocasión, David tuvo que enfrentar peligros reales. A veces un león se acercaba al rebaño, o un oso bajaba de las montañas buscando una presa fácil. Pero David no huía. Armado con su cayado, una honda y unas cuantas piedras, defendía sus ovejas con valentía. Nadie lo veía, nadie lo aplaudía. Pero allí, en la soledad del campo, Dios le enseñaba a confiar, a luchar y a perseverar. Mientras tanto, en Israel, el rey Saúl enfrentaba tiempos difíciles. Aunque había sido elegido por el pueblo y bendecido en sus inicios, su corazón comenzó a apartarse de Dios. La desobediencia lo consumía, y su espíritu estaba inquieto. Dios ya no se complacía en él como rey, y pronto Israel necesitaría un nuevo líder. Fue entonces cuando el profeta Samuel, guiado por el Señor, recibió la misión de ir a Belén, a la casa de Isaí. Allí debía ungir al que sería el nuevo rey de Israel. Imaginemos esa escena. Samuel, un hombre sabio y respetado, llega a Belén con autoridad divina. Isaí reúne a sus hijos, y uno por uno pasan frente al profeta. El mayor, Eliab, era fuerte, alto y de apariencia imponente. Samuel pensó, este debe ser el elegido. Pero Dios le susurró, no mire su apariencia ni su estatura, porque yo no veo lo que ve el hombre. El hombre mira lo exterior, pero yo miro el corazón. Así fueron pasando los hijos de Isaí, uno tras otro, y ninguno fue elegido. Samuel, sorprendido, preguntó, ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió con cierta duda, queda el menor, pero está cuidando las ovejas.
Entonces Samuel pidió que lo trajeran. Y cuando David entró, con su semblante humilde y mirada llena de vida, el Señor habló claramente al corazón del profeta. Este es. Úngelo, porque yo lo he elegido. Allí, en medio de sus hermanos, Samuel tomó el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza de David. Desde ese día, el Espíritu de Dios vino con poder sobre aquel joven pastor. Pero nadie lo aplaudió, no hubo trompetas ni celebraciones. David regresó a sus ovejas, a sus cantos y a su vida sencilla. Sin embargo, en lo invisible, el plan de Dios ya estaba en marcha. El muchacho desconocido sería levantado como rey, y su nombre sería recordado por generaciones. Este primer capítulo de su vida nos enseña que Dios no busca a los más grandes ni a los más fuertes. Busca corazones dispuestos, humildes y valientes. David no sabía aún lo que le esperaba, pero ya estaba siendo preparado para una misión que cambiaría la historia de Israel. El contraste con Saúl se hacía evidente. Mientras el rey elegido por los hombres perdía el favor divino, el joven elegido por Dios crecía en gracia y fe. Y aunque todavía faltaban muchas pruebas, la semilla de la grandeza ya estaba plantada. Querido oyente, al escuchar este relato, piensa en tu propia vida. Quizás sientas que tus días son rutinarios o que nadie nota tus esfuerzos. Pero recuerda, Dios ve lo que otros no ven. Él prepara a sus hijos en lo secreto para grandes propósitos. David no buscó ser rey. Solo buscó ser fiel en lo poco, y Dios lo puso en lo mucho. Tal vez tú también estás en un campo de ovejas, en tu trabajo, tu hogar o tu vida diaria. No lo subestimes. Allí mismo, Dios te está entrenando para algo más grande. Así comienza nuestra historia, con un joven pastor que parecía insignificante, pero que estaba destinado a derrotar gigantes y a gobernar un pueblo. Y aunque la batalla contra Goliat aún no aparece en escena, ya podemos ver cómo Dios iba preparando el terreno para un encuentro que cambiaría la historia. Porque antes de enfrentarse al gigante, David tuvo que aprender a enfrentarse a la soledad, al peligro y al desprecio. Y en cada una de esas batallas silenciosas, Dios estaba con él. Este es el inicio de un viaje fascinante, lleno de desafíos, milagros y victorias. Un viaje que nos recuerda que la fe puede transformar a un pastor en rey, y a un muchacho en héroe. Capítulo 2. El rey Saúl y el espíritu turbulento. En el capítulo anterior dejamos a David ungido en secreto por el profeta Samuel, elegido por Dios para un propósito que todavía estaba oculto para el mundo. Ahora, la narración nos conduce hacia el palacio del rey Saúl, donde veremos cómo el plan divino empieza a entretejerse de manera sorprendente. El rey Saúl, aquel que había sido levantado como el primer monarca de Israel, comenzaba a perder su fuerza interior. El mismo hombre que en sus inicios había recibido el favor de Dios, ahora caminaba por senderos oscuros. ¿La razón? Su corazón se había apartado de la obediencia. Cuando Dios le pedía paciencia, él corría. Cuando Dios le pedía obediencia, él dudaba. Y cuando Dios le pedía confianza, él actuaba según su propio criterio. El resultado de esa desobediencia no fue solo político o militar. Fue espiritual. La Biblia nos dice que un espíritu malo comenzó a atormentar a Saúl. Su paz se desvanecía, su ánimo se oscurecía, y aunque seguía siendo rey a los ojos del pueblo, en lo profundo estaba vacío. Los siervos de Saúl, al ver su tormento, buscaron una solución práctica. Dijeron: Señor mío, vemos que un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Manda a buscar a alguien que sepa tocar el arpa. Así, cuando el espíritu malo venga sobre ti, esa persona tocará música, y te sentirás mejor. Saúl, desesperado por hallar alivio, aceptó la propuesta. Y así comenzó un momento clave en nuestra historia, el camino que llevaría a David desde los campos de Belén hasta los salones del palacio real. Uno de los criados del rey recordó a un joven de Belén. Sus palabras fueron claras: he visto a un hijo de Isaí, que sabe tocar el arpa. Es valiente y fuerte, prudente en sus palabras, de buena presencia, y lo más importante, el Señor está con él. ¡Qué descripción más poderosa! No solo hablaba de sus talentos, sino de la evidencia de que Dios estaba con David. Así fue como los mensajeros llegaron a la casa de Isaí con una orden del rey. Imaginemos la sorpresa de la familia. David, el menor, el que cuidaba ovejas, ahora era solicitado por el mismísimo rey Saúl. Isaí preparó un asno con pan, vino y un cabrito como regalo, y envió a su hijo al palacio. El joven pastor entró en un mundo completamente distinto. Pasó de la sencillez de los campos al esplendor de las murallas, de los silencios del pastoreo a la grandeza de los banquetes reales. Pero aunque el escenario cambió, su corazón seguía siendo el mismo, sencillo, fiel y lleno de fe.
David comenzó a tocar el arpa para Saúl. Y cada vez que lo hacía, la música traía paz al alma atormentada del rey. Era como si las melodías tejidas entre cuerdas y notas abrieran una ventana al cielo. El espíritu malo retrocedía, y Saúl encontraba un alivio temporal. La música de David no era común. No era solo el resultado de la práctica o de la habilidad humana. Era música inspirada por su comunión con Dios. Eran los mismos salmos que había cantado en las colinas de Belén, pero ahora resonaban en los muros del palacio. Y esas melodías tenían poder, porque estaban impregnadas de la presencia del Altísimo. Saúl quedó tan impresionado con David que lo convirtió en uno de sus escuderos. Y con el tiempo, llegó a tenerle un cariño especial. El rey veía en él a un joven confiable, lleno de talento y de gracia. Pero aquí es donde entra un detalle fascinante. Saúl no sabía que aquel muchacho humilde había sido ungido como el futuro rey de Israel. Solo Dios y Samuel conocían ese secreto. El destino estaba en marcha, y el mismo Saúl, sin saberlo, estaba preparando el camino para quien un día ocuparía su trono. La historia de este capítulo nos muestra la misteriosa manera en que Dios trabaja. A veces creemos que nuestros dones son pequeños, pero Dios los usa para abrir puertas inimaginables. La habilidad de David para tocar el arpa parecía algo simple, pero fue ese talento lo que lo llevó al palacio. Allí comenzaría a observar de cerca cómo se gobernaba, cómo se lideraba un ejército y cómo funcionaba la vida real. Dios lo estaba preparando poco a poco. Mientras David tocaba, también aprendía. Observaba al rey Saúl en sus victorias y en sus errores. Veía cómo un hombre podía ser grande a los ojos del pueblo y, sin embargo, estar vacío espiritualmente. Todo eso lo marcaría profundamente y le daría lecciones para su propio futuro como líder. El contraste entre Saúl y David es impresionante. Saúl tenía la apariencia de un rey, alto, fuerte, imponente, pero había perdido la conexión con Dios. David, en cambio, parecía un simple joven pastor, pero llevaba en su corazón la presencia del Señor. Querido oyente, aquí hay una enseñanza poderosa. Lo que te abre puertas no siempre es lo que la gente espera. A veces no es tu fuerza ni tu título, sino el don que Dios ha puesto en ti. Lo que haces con excelencia, lo que haces con un corazón sincero, puede ser el medio que Dios use para colocarte en lugares de influencia. Pensemos en esto. ¿Qué hubiese pasado si David hubiera despreciado la música? ¿Qué si hubiera considerado que tocar el arpa era algo sin importancia? Probablemente nunca habría entrado al palacio. Pero él fue fiel incluso en lo pequeño, y Dios usó ese pequeño talento para conectarlo con su destino. Así, David vivía entre dos mundos. Por un lado, seguía siendo el pastor que regresaba a cuidar las ovejas de su padre. Por otro, servía en el palacio como músico y escudero del rey. Entre ambas realidades, Dios estaba formando su carácter, moldeando su corazón y preparándolo para la misión más grande que estaba por venir. Este capítulo es una invitación para ti también. No subestimes tus dones. No pienses que lo que haces es insignificante. El servicio que prestas, el talento que cultivas, la fidelidad en tu rutina diaria, todo eso es terreno fértil en el que Dios puede obrar. Nunca sabes a dónde puede llevarte una sola acción hecha con amor y dedicación. David no buscó la grandeza. No pidió ser llevado al palacio. Pero su talento y la gracia de Dios lo colocaron allí. Así sucede cuando caminamos de la mano del Señor. Él abre puertas que nadie puede cerrar. Mientras la vida de David comenzaba a tomar un rumbo distinto, el pueblo de Israel enfrentaba una amenaza cada vez mayor. Los filisteos, enemigos históricos de la nación, se fortalecían y preparaban una nueva ofensiva. Muy pronto, esa amenaza se encarnaría en un gigante llamado Goliat. Pero antes de llegar a ese enfrentamiento épico, Dios quería que David conociera el mundo de la realeza, la dinámica de los ejércitos y, sobre todo, que su corazón permaneciera sensible al Espíritu Santo. La paz de Saúl dependía ahora de la música de David. El contraste no podía ser mayor. Un rey atormentado que había perdido el favor de Dios y un joven humilde cuya presencia traía paz porque el Señor estaba con él. Así concluye este capítulo, dejándonos con una enseñanza profunda. Cuando Dios está contigo, no necesitas grandes títulos ni posiciones. Su presencia en tu vida es suficiente para marcar la diferencia en cualquier lugar donde Él te coloque. Capítulo 3. El desafío de los filisteos. El sol se alzaba sobre las colinas de Judá, iluminando con su resplandor los valles que pronto serían testigos de uno de los momentos más recordados de toda la historia bíblica. El ambiente estaba cargado de tensión, porque la guerra parecía inevitable. Los filisteos, enemigos implacables de Israel, habían vuelto a levantar su mano contra el pueblo de Dios.
Durante años, Israel y los filisteos habían protagonizado enfrentamientos sangrientos. Estos últimos eran un pueblo poderoso, astuto en la guerra y con armas avanzadas para la época. No era extraño que sus ejércitos despertaran miedo, porque se presentaban con una fuerza organizada y con gigantes entre sus filas. Sí, gigantes, hombres de una estatura descomunal, guerreros entrenados desde la juventud, cuya sola presencia lava la sangre de cualquiera. En esta ocasión, los filisteos se habían reunido en un lugar llamado Soco, en la región de Judá. Desde allí avanzaron hasta un valle conocido como el Valle de Ela. Israel, liderado por el rey Saúl, respondió a la amenaza y organizó sus tropas para enfrentar a los invasores. Las dos naciones se posicionaron en colinas opuestas, con el valle en medio. Era un escenario perfecto para la guerra, con un silencio expectante que anunciaba la inminencia de la batalla. Sin embargo, esta no sería una guerra común. Algo extraordinario estaba por suceder, algo que marcaría para siempre la historia de Israel y del mundo. Fue en ese valle donde apareció la figura que cambiaría el curso de todo, Goliat de Gat. Imaginemos la escena. Del campamento filisteo salió un hombre de casi 3 metros de altura, cubierto con una armadura que pesaba más que un hombre promedio. Su casco de bronce relucía al sol, y su coraza, compuesta de placas metálicas, pesaba más de 50 kilos. Sus piernas estaban protegidas por grebas de bronce, y en su espalda llevaba una jabalina enorme. La lanza que sostenía en su mano tenía una asta gruesa, tan grande como un rodillo de telar, y su punta de hierro pesaba unos 7 kilos. A su lado caminaba un escudero que cargaba un enorme escudo. Goliat avanzaba con pasos firmes, desafiantes, seguro de sí mismo. Y cuando llegó al frente, alzó su voz y lanzó un desafío que retumbó en todo el valle. ¿Por qué han salido a disponerse para la batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escojan de entre ustedes a un hombre que baje contra mí. Si él puede pelear conmigo y vencerme, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. La voz del gigante resonaba como un trueno. Sus palabras eran arrogantes, llenas de desprecio. Pero no se detuvo ahí. Goliat continuó: Hoy desafío a los escuadrones de Israel. Deme un hombre para que pelee conmigo. El silencio se apoderó del lugar. Los soldados de Israel se miraban entre sí, aterrados. Nadie se atrevía a dar un paso al frente. Saúl mismo, el rey que debía ser el ejemplo de valentía, se encontraba paralizado por el miedo. Durante 40 días seguidos, mañana y tarde, Goliat repetía su desafío. 40 días de humillación, de temor, de incertidumbre. Imaginemos la escena. Cada mañana, al amanecer, la figura gigantesca de Goliat bajaba al valle. Su sombra se proyectaba largas sobre la tierra mientras su voz resonaba entre las montañas. Los soldados israelitas, que al principio habían salido con valor, poco a poco se fueron consumiendo en el miedo. Cada grito del filisteo era como un golpe al corazón de Israel. El ejército estaba paralizado. El enemigo no había lanzado un solo ataque físico, y aún así ya había logrado sembrar el terror. Aquí vemos una verdad profunda. Muchas veces las batallas más duras no se ganan con espadas, sino con palabras que intimidan, con voces que siembran miedo en lo profundo del alma. Mientras todo esto sucedía en el valle, la vida de David seguía aparentemente normal en Belén. El joven iba y venía entre cuidar las ovejas de su padre y servir en el palacio como músico para Saúl. Era como si viviera entre dos mundos, la sencillez del campo y la grandeza del reino. Sin embargo, lo que él aún no sabía era que estaba a punto de ser llamado al escenario principal de la historia. Isaí, el padre de David, tenía 3 hijos en el ejército: Eliab, Abinadab y Sama. Ellos estaban en el campamento de Saúl, soportando los días de miedo y tensión frente a los filisteos. Un día, Isaí llamó a David y le dio una misión. Lleva a tus hermanos un efa de grano tostado y estos 10 panes, y al jefe de 1000 lleva estos 10 quesos. Ve a ver cómo están tus hermanos y trae de ellos alguna señal de que se encuentran bien. David, como hijo obediente, se levantó temprano, dejó a las ovejas al cuidado de un pastor, tomó los víveres y emprendió el camino hacia el campamento. No imaginaba que ese viaje marcaría un antes y un después en su vida. Al llegar, el campamento bullía de actividad. Los soldados se preparaban para formar filas, el sonido de trompetas se escuchaba, y el aire estaba cargado de tensión. En ese preciso momento, Goliat salió de nuevo con su desafío. Y David, por primera vez, escuchó la voz del gigante. El joven pastor quedó impactado, no por la estatura del filisteo,
sino por sus palabras arrogantes contra el ejército del Dios viviente. Mientras los soldados retrocedían, llenos de temor, David sentía algo diferente en su corazón: indignación. ¿Quién es este filisteo incircunciso para provocar a los escuadrones del Dios viviente?, preguntó a los hombres que estaban cerca. La respuesta de los soldados reflejaba la desesperanza del pueblo. ¿No ves a ese hombre? El rey ha prometido grandes riquezas a quien lo venza, le dará a su hija en matrimonio y eximirá de impuestos a la familia de su casa. Pero aun con esas recompensas, nadie se atrevía a enfrentar al gigante. El miedo era más grande que el deseo de riquezas o privilegios. David siguió preguntando, y su actitud comenzó a incomodar a algunos. Su propio hermano mayor, Eliab, lo reprendió con dureza. ¿Por qué has bajado acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu orgullo y la malicia de tu corazón. Has venido solo para ver la batalla. Pero David, lejos de amedrentarse, respondió con humildad. ¿Qué he hecho yo ahora? Solo hacía una pregunta. Estas palabras nos muestran una vez más el corazón de David. Él no buscaba protagonismo ni quería engrandecerse. Lo que lo movía era su fe en Dios y su indignación santa al ver cómo un enemigo desafiaba al pueblo escogido. Mientras tanto, las noticias de lo que decía David llegaron a oídos del rey Saúl. Y así comenzó el puente que llevaría al joven pastor desde el campamento hasta el mismísimo centro de la batalla. El capítulo nos deja en un punto de máxima tensión. Por un lado, tenemos a un ejército paralizado por el miedo, liderado por un rey debilitado en su fe. Por el otro, surge un joven desconocido, con un corazón lleno de confianza en Dios, dispuesto a ver la situación con una perspectiva completamente distinta. La pregunta es inevitable: ¿quién podrá cambiar el rumbo de esta historia? ¿Será posible que un muchacho pastor, sin experiencia militar, logre lo que todo un ejército ha sido incapaz de hacer? Capítulo 4: El valor de David ante el rey Saúl. El campamento de Israel estaba en silencio. El eco de las palabras de Goliat aún resonaba en las montañas, como un trueno que dejaba temblando los corazones. El gigante filisteo se había retirado, una vez más, satisfecho de ver al ejército de Saúl paralizado por el miedo. Y en medio de aquella tensión apareció una figura inesperada: un joven pastor llamado David. Las preguntas de David, su valentía al hablar contra el desafío del gigante, no tardaron en correr de boca en boca. Pronto llegaron hasta las tiendas de los oficiales, y finalmente, hasta el oído del rey Saúl. Aquel joven preguntaba sin miedo lo que nadie se atrevía a cuestionar: ¿quién es este filisteo incircunciso para provocar a los escuadrones del Dios viviente? Intrigado, Saúl mandó a llamar al muchacho. Los soldados lo condujeron hasta la tienda real, y allí David se encontró frente a frente con el hombre que había sido escogido como rey de Israel. Imaginemos la escena: Saúl, sentado en su tienda, con semblante preocupado, rodeado de guardias y consejeros, esperando ver al hombre que hablaba con tanto ímpetu. Y en lugar de un soldado fuerte y experimentado, entra un joven de rostro sonrosado, con la ropa polvorienta del camino, con la sencillez de un pastor. El contraste era sorprendente. Para los ojos humanos, parecía imposible que aquel muchacho pudiera cambiar algo en el curso de la guerra. Sin embargo, David entró con paso firme, con mirada decidida, sin mostrar temor. Con voz clara dijo al rey: «No desmaye el corazón de nadie a causa de este filisteo, tu siervo irá y peleará contra él». Saúl lo miró incrédulo. Durante 40 días, había visto a sus hombres temblar, y ahora aquel joven se ofrecía a hacer lo que nadie había osado intentar. El rey respondió con tono grave, casi con compasión: «No podrás ir contra este filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud». Las palabras de Saúl eran las de la lógica humana: experiencia contra inexperiencia, fuerza contra debilidad, gigante contra pastor. Pero David no retrocedió. En su interior ardía una certeza que iba más allá de la razón: el Dios de Israel estaba con él. Con voz firme, comenzó a relatar sus experiencias como pastor. «Tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero del rebaño, yo salía tras él, lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo lo agarraba por la quijada y lo hería hasta matarlo. Así fue con leones, así fue con osos. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente». Las palabras de David eran poderosas. No hablaba de teoría, hablaba de experiencias vividas. Había enfrentado peligros mortales en los campos solitarios. Había visto con sus propios ojos cómo la mano de Dios le daba la victoria contra enemigos más fuertes que él.
y ahora estaba convencido de que esa misma mano lo sostendría frente al gigante. Con una convicción inquebrantable, David concluyó: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Un silencio solemne se apoderó de la tienda. Las palabras del joven no eran de un soñador, ni de un arrogante. Eran palabras llenas de fe, de confianza absoluta en el poder de Dios. Saúl, que había perdido esa fe hacía tiempo, quedó impactado. Finalmente, el rey respondió: Ve, y Jehová esté contigo. Era una autorización impensada. Saúl estaba confiando el futuro de todo Israel a un joven sin armadura, sin experiencia en el campo de batalla. Pero había algo en la determinación de David, en su fe contagiosa, que convenció al rey. Saúl, queriendo ayudar, mandó a traer su propia armadura. Colocaron sobre David un casco de bronce, una coraza, y le entregaron la espada real. El joven trató de caminar, pero sus pasos eran torpes, inseguros. Aquella armadura, hecha para un guerrero, no estaba diseñada para un pastor. David se detuvo, se la quitó y dijo con sinceridad: No puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Se despojó de la armadura y de la espada. Allí, delante de todos, quedó vestido con su ropa sencilla, la de un pastor. En su mano tomó su cayado, y luego fue al arroyo cercano. Se inclinó y recogió 5 piedras lisas, que guardó en el saco de pastor, junto con su honda. El contraste era impresionante. De un lado, un gigante armado hasta los dientes con lo mejor de la tecnología militar de su tiempo. Del otro, un joven con una honda, unas piedras y una fe inconmovible en el Dios de Israel. David estaba listo. A medida que el joven se preparaba, los soldados murmuraban entre sí. Algunos lo miraban con escepticismo, pensando que aquello era una locura. Otros lo observaban con curiosidad, como si algo en su valentía despertara una chispa de esperanza. Y en el fondo, quizás algunos corazones comenzaron a recordar lo que habían olvidado, que el Dios de Israel es más grande que cualquier gigante. Este capítulo nos revela una enseñanza crucial. El verdadero valor no depende de la fuerza física ni de las armas humanas, sino de la confianza en Dios. David no confiaba en su propia habilidad, sino en el Señor que lo había sostenido desde su niñez. El ejército estaba a punto de presenciar un acto que desafiaría toda lógica militar. El enfrentamiento no sería entre iguales, sino entre lo imposible y lo divino. El joven pastor, con su fe ardiente, se encaminaba hacia el encuentro que lo inmortalizaría en la historia. Capítulo 5: El encuentro con Goliat. El valle de Ela estaba silencioso, pero el aire estaba cargado de tensión. Las dos fuerzas se enfrentaban desde ambos lados del campo. A un lado, los filisteos, orgullosos y confiados, observando con burla y desprecio al pequeño ejército de Israel. Al otro, los hombres de Israel, temblorosos, abatidos por el miedo y la incertidumbre. En medio de todo, David avanzaba, con pasos firmes y mirada decidida, cada piedra de su honda guardando un secreto de fe y valentía. Los soldados israelitas apenas podían creer lo que veían. El joven pastor, desprovisto de armadura y espada, caminaba directamente hacia el gigante que había desafiado a todo el ejército durante días. Algunos murmuraban: ¿Cómo puede un muchacho enfrentarse al filisteo? Otros, inspirados por su coraje, comenzaron a recordar que Dios estaba con ellos. Goliat, gigante de más de 3 metros de altura, apareció imponente en el centro del campo. Su armadura brillaba al sol, y su rostro estaba cubierto por un casco metálico que solo dejaba ver los ojos, llenos de arrogancia y crueldad. Con voz atronadora, desafió de nuevo al ejército de Israel, retando a cualquiera a enfrentarse a él, a probar que su Dios podía protegerlos. David, sin inmutarse, dio un paso adelante. Su voz, aunque joven, resonó en todo el valle. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Un silencio absoluto siguió a sus palabras. Los soldados filisteos se rieron, incrédulos. Para ellos, era inconcebible que un muchacho pudiera atreverse a hablar así. Pero David no se detuvo. Avanzó unos pasos más, dejando que la distancia entre él y Goliat se hiciera palpable. Cada piedra en su saco parecía brillar bajo la luz del sol, como si contuviera el poder del cielo mismo. El gigante, furioso, dio un paso al frente y lanzó un rugido que hizo vibrar la tierra. Sus palabras, cargadas de desprecio, se escucharon como truenos. Ven a mí, y te daré tu carne a los pájaros y a las bestias del campo. David no titubeó. Su fe era más grande que cualquier amenaza.
Recordó los días en que había cuidado su rebaño, enfrentando leones y osos, confiando siempre en la protección de Dios. Esa misma fe era ahora su escudo y su arma más poderosa. El muchacho colocó una piedra en la honda con movimientos precisos. La tensión era tan intensa que el mundo parecía detenerse. Los espectadores contenían la respiración. Un solo movimiento podría cambiar la historia de Israel para siempre. David giró la honda con habilidad. La piedra, impulsada por su fuerza y su confianza en Dios, surcó el aire como un rayo. Los ojos de Goliat se abrieron en sorpresa cuando la roca golpeó exactamente en su frente, el único punto vulnerable que quedaba entre su casco y su armadura. El gigante tambaleó, un estremecimiento recorrió su cuerpo, y finalmente cayó con estruendo al suelo, causando un eco que resonó en todo el valle. El silencio fue absoluto por un instante, luego estalló en gritos de asombro y júbilo. Los soldados israelitas se miraban entre sí, incrédulos, y comenzaron a correr hacia el enemigo, ahora inspirados por la victoria que parecía imposible. El miedo que los había paralizado desapareció, reemplazado por una confianza renovada en el poder de Dios. David, todavía sosteniendo su honda, corrió hacia el gigante caído. Con el corazón acelerado pero la mente firme, tomó la espada de Goliat y terminó la victoria, demostrando que la fuerza no siempre reside en los músculos, sino en la fe y la determinación. Ese momento no solo marcó la caída de Goliat, marcó el renacimiento del valor en Israel. El ejército filisteo, atónito y temeroso, huyó despavorido, dejando atrás armas, armaduras y el orgullo que los había cegado. La victoria de David no fue solo física, sino espiritual. Había demostrado que la confianza en Dios puede derribar cualquier gigante, por enorme que parezca. Los hombres de Israel celebraron, levantando a David en hombros, reconociendo que aquel joven pastor era más que un combatiente. Era un instrumento del cielo, un ejemplo de fe y valentía. Cada piedra de su honda se convirtió en símbolo de que la obediencia a Dios y la confianza absoluta en su poder pueden cambiar la historia de una nación. David no buscaba la fama ni la gloria, buscaba la justicia y la protección del pueblo de Dios. Su corazón estaba lleno de gratitud, y su mente comprendía que la verdadera victoria no reside solo en la fuerza física, sino en la fe inquebrantable. Este capítulo nos enseña que los gigantes en nuestra vida pueden ser derrotados cuando confiamos en Dios, cuando recordamos las batallas que Él ya ha librado por nosotros y cuando actuamos con valentía a pesar del miedo. La historia de David y Goliat no es solo un relato de la Biblia, sino una lección eterna sobre la fe, el valor y la determinación. Destellos capítulo 5. El encuentro con Goliat concluye aquí. David ha demostrado que un corazón confiado en Dios puede vencer cualquier obstáculo. La historia sigue, y en los próximos capítulos veremos cómo su valentía lo llevará a convertirse en un líder y un rey, pero también enfrentará desafíos aún mayores en su camino de fe y obediencia. Capítulo 6. La victoria que cambió a Israel. El eco de los gritos de victoria aún resonaba en el valle de Ela cuando los hombres de Israel comenzaron a recomponerse, aún con el polvo del combate en sus túnicas y el corazón latiendo con fuerza. La derrota de Goliat había sido más que una victoria militar. Era un milagro que transformaba la manera en que cada israelita veía la fuerza, el valor y la providencia de Dios. David, aún con la espada de Goliat en la mano, observaba a su alrededor. Cada soldado, desde el más veterano hasta el más joven, sentía que algo extraordinario había sucedido. La moral, que había estado quebrantada por días de miedo y ansiedad, se había renovado con un solo acto de fe. Algunos lloraban de alivio. Otros, sorprendidos, se abrazaban, reconociendo que Dios había intervenido de manera palpable. El rey Saúl, que había observado todo desde la colina, descendió apresurado hacia David, con mezcla de asombro, admiración y preocupación. El muchacho no solo había vencido a un gigante, sino que había hecho lo impensable. Había restaurado la esperanza de un pueblo que estaba al borde del desánimo. Saúl, con ojos brillantes y voz temblorosa, dijo: ¿Quién eres tú, joven valiente, que has confiado en el Señor más que en la espada o el escudo? David, humilde, respondió: No fue mi fuerza, sino la del Señor de los ejércitos. Él pelea por su pueblo, y hoy nos ha mostrado que ningún gigante es demasiado grande cuando confiamos en él. El rey, impresionado, pero también un poco inseguro de la atención que David empezaba a recibir, lo invitó a acercarse. Sin embargo, David no buscaba el reconocimiento. Su corazón estaba lleno de gratitud y un profundo sentido de propósito. Sabía que su fe, su obediencia y su decisión de actuar confiando en Dios habían sido las armas más poderosas. Mientras tanto,
El ejército filisteo, humillado y desorganizado tras la caída de su campeón, comenzó a dispersarse. Algunos huían aterrados, temiendo el juicio divino. Otros se reunían en pequeñas agrupaciones, incapaces de comprender cómo un joven pastor había derrotado a su más poderoso guerrero. La noticia de la victoria de David se propagó rápidamente entre las filas de ambos ejércitos, y pronto todo Israel celebraba la libertad que parecía imposible. En los días siguientes, los ancianos y líderes israelitas comenzaron a reconocer a David como alguien especial. Su valentía no solo había salvado vidas, sino que también había inspirado a un pueblo entero a confiar nuevamente en Dios. Las canciones de victoria comenzaron a resonar en cada campamento, y la historia de aquel joven pastor que derribó a un gigante con una piedra y fe se convirtió en leyenda viva. Pero la victoria no se limitó al plano físico. En el corazón de cada israelita, un cambio profundo comenzaba a manifestarse. Los hombres jóvenes que antes dudaban de su fuerza empezaron a comprender que la verdadera fuerza no reside en la armadura ni en la espada, sino en la fe y la obediencia a Dios. Las familias, que habían vivido con temor constante ante los filisteos, ahora podían dormir con tranquilidad, confiando en la protección divina que se había manifestado a través de un instrumento tan humilde como David. David, por su parte, comprendía que su camino apenas comenzaba. La victoria contra Goliat había sido un acto de fe y coraje, pero también una lección sobre responsabilidad. Él ahora se encontraba bajo la mirada de todo Israel, y su vida se vería marcada por nuevas decisiones, desafíos y oportunidades para servir a Dios y a su pueblo. Cada paso que daba, cada palabra que pronunciaba, comenzaba a moldear la historia de una nación. Mientras caminaba por el campo tras la batalla, David reflexionaba sobre lo sucedido. Recordaba los días en los que cuidaba sus ovejas, enfrentando leones y osos, confiando siempre en la protección de Dios. Ahora, esa misma confianza lo había llevado a enfrentarse a un gigante, y la lección era clara. La fe inquebrantable y la acción decidida pueden cambiar el curso de la historia. En los días siguientes, David comenzó a recibir mensajes de reconocimiento de todo Israel. Los soldados veteranos lo miraban con respeto, los ancianos con asombro, y los jóvenes con inspiración. Sin embargo, David nunca permitió que el orgullo se apoderara de su corazón. Sabía que la gloria no era suya, sino de aquel que había luchado por ellos. Cada conversación, cada encuentro, lo recordaba que la humildad y la devoción eran tan importantes como el coraje. Mientras tanto, el rey Saúl experimentaba sentimientos encontrados. Por un lado, estaba agradecido por la salvación de su ejército y el renacimiento de la moral israelita. Por otro, sentía la creciente popularidad de David como un desafío silencioso a su autoridad. Este dilema marcaría los próximos capítulos de la vida de David, enseñándole que incluso las victorias más gloriosas pueden traer pruebas inesperadas. El pueblo de Israel, rejuvenecido por la victoria, comenzó a reorganizar sus filas y prepararse para futuras batallas. Las mujeres y los niños celebraban la protección divina con cánticos y danzas, mientras los ancianos contaban la historia de cómo un joven pastor había enfrentado a un gigante con una fe que sobrepasaba la comprensión humana. Las lecciones de esa batalla se transmitieron de generación en generación, recordando que la fe, la valentía y la obediencia son más poderosas que cualquier espada o armadura. La historia de David y Goliat no terminó con la caída del gigante. Fue el inicio de un camino de liderazgo, fe y servicio que marcaría la vida de Israel. Cada decisión que David tomó después de esa victoria reflejaba la humildad y la dependencia de Dios que lo habían llevado al éxito. Su corazón estaba lleno de gratitud y su mente centrada en la misión que Dios le había confiado. Este capítulo enseña a cada oyente que la verdadera victoria no solo se mide en fuerza o poder, sino en confianza, fe y obediencia. Que los gigantes en nuestra vida, sin importar cuán enormes parezcan, pueden ser derrotados cuando nos apoyamos en Dios y actuamos con determinación. La historia de David nos recuerda que la valentía nace del corazón y la fe, y que los milagros ocurren cuando confiamos plenamente en el Creador. El valle de Ela se convirtió en un símbolo de esperanza y fe. Cada piedra, cada sombra, cada brisa llevaba consigo el recuerdo de aquel día en que un joven pastor, con una honda y un corazón firme, cambió la historia de Israel para siempre. Después de la victoria sobre Goliat, David se convirtió en un hombre que todos en Israel conocían y respetaban. Su fama se extendió rápidamente, no solo entre los soldados, sino también entre el pueblo, las familias y los ancianos. Las canciones de victoria y las historias de aquel joven pastor que había derribado a un gigante circulaban de boca en boca, inspirando fe y valentía en cada rincón del reino. El rey Saúl, quien inicialmente se había sentido orgulloso de la hazaña de David,
comenzó a experimentar una inquietud que crecía con cada relato que escuchaba. Cada vez que alguien mencionaba el valor y la sabiduría de David, el corazón del rey se llenaba de celos y ansiedad. La mente de Saúl, antes enfocada en proteger a su pueblo, ahora se debatía entre admiración y temor. Como un joven, humilde y sin experiencia en realeza, ¿podía eclipsar su autoridad y liderazgo? David, por su parte, permanecía humilde. No buscaba el reconocimiento ni la fama. Su único objetivo había sido obedecer a Dios y proteger a su pueblo. Sin embargo, era imposible que la noticia de su valentía no llegara a los oídos de todos. Su reputación crecía con cada día que pasaba, y con ella, los celos del rey se intensificaban. Los soldados israelitas, aún impresionados por la victoria, comenzaron a seguir a David no solo por respeto, sino también por confianza en su liderazgo. David se convirtió en un símbolo de esperanza y valentía. Sus decisiones, sus palabras y su ejemplo inspiraban a jóvenes y adultos por igual. La gente empezaba a ver en él un líder nato, alguien capaz de guiar al pueblo no solo en la guerra, sino en la vida diaria, bajo la protección de Dios. Saúl, consumido por los celos, tomó decisiones que cambiaron la dinámica en el palacio y en el ejército. Ordenó que David permaneciera cerca de él, bajo su supervisión constante, intentando controlar la influencia que el joven tenía sobre el pueblo y los soldados. Sin embargo, la luz de David brillaba con fuerza, y la verdad de su carácter y la claridad de su fe no podían ser oscurecidas. Mientras tanto, David continuaba demostrando su lealtad. Actuaba con respeto hacia Saúl, obedeciendo sus órdenes y mostrando deferencia, a pesar de las intenciones oscuras que comenzaban a manifestarse en el corazón del rey. Cada encuentro con Saúl era una prueba de paciencia y fe. David comprendía que no podía luchar contra los celos del rey con armas, sino con humildad, prudencia y confianza en Dios. Las celebraciones en Israel eran constantes. Familias reunidas, canciones de victoria, danzas alrededor de fogatas y relatos de coraje que se contaban una y otra vez. Los niños imitaban a David, levantando honda y piedras imaginarias, soñando con ser valientes y justos. Las mujeres y ancianos relataban con emoción cómo la fe y la obediencia de David habían cambiado la historia de Israel, convirtiéndolo en un ejemplo eterno de confianza en Dios. Pero el ambiente no era completamente alegre. Los celos de Saúl comenzaron a manifestarse de manera más peligrosa. En un ataque de inseguridad, el rey intentó envenenar la relación entre David y su ejército, sembrando desconfianza entre los hombres que lo habían seguido con lealtad. David, consciente de estas artimañas, se mantuvo firme en su integridad. Su fe en Dios lo sostenía, y sabía que cada intento de dividirlo del pueblo sería inútil si permanecía recto y confiado en el Señor. En este tiempo, David también desarrolló un vínculo especial con Jonatán, hijo de Saúl. La amistad entre ellos se fortaleció, basada en respeto mutuo, admiración y amor fraternal. Jonatán, a diferencia de su padre, veía la luz en David y comprendía que Dios había puesto en él un liderazgo divino. Su lealtad y apoyo se convirtieron en un pilar esencial para David, dándole fuerza y protección en medio de la creciente hostilidad del rey. Mientras la fama de David crecía, también lo hacía la presión. Cada día traía nuevos desafíos, decisiones difíciles sobre cómo liderar al ejército, cómo manejar la envidia y las amenazas del rey, y cómo mantener su vida centrada en Dios. La fama podía ser un arma de doble filo, y David aprendía a navegarla con sabiduría, sin perder su humildad ni su enfoque en la misión divina. Los enemigos de Israel, al observar el ascenso de David, comenzaron a temer. Su reputación de valentía y su conexión con Dios se habían vuelto legendarias. Los filisteos, en particular, recordaban la derrota de Goliat y comprendían que David no era un líder común. Su fama era una advertencia viva. Un joven pastor, confiado en Dios, podía cambiar el curso de la historia. En los días siguientes, David no solo se destacó como guerrero, sino también como consejero y guía. Enseñaba al pueblo a confiar en Dios, a prepararse con diligencia y a mantener la fe en tiempos de adversidad. Su influencia se sentía en cada decisión del ejército y en cada hogar de Israel. La gente lo veía como un líder lleno de sabiduría, compasión y valor, alguien que no buscaba gloria personal, sino el bien de todos y la obediencia al Creador. A pesar de los celos de Saúl, David nunca perdió la esperanza ni su integridad. Cada intento de sabotaje, cada mirada de desconfianza o sospecha, era superado por su fe y paciencia. Sabía que la verdadera autoridad y reconocimiento provienen de Dios, y no de la aprobación de los hombres. Este capítulo de su vida enseñó que la fama y la popularidad pueden ser bendiciones,
pero también pruebas, y que el corazón debe permanecer firme y humilde ante cada desafío. Con cada día que pasaba, la historia de David se convertía en un ejemplo eterno de cómo la fe, la humildad y la valentía pueden superar los celos, la envidia y la adversidad. Su camino hacia el liderazgo y la realeza se estaba forjando no solo en el campo de batalla, sino en la paciencia, la obediencia y la confianza en el Señor. La fama de David se convirtió en un faro de inspiración para todo Israel. Cada familia, cada niño, cada anciano recordaba la historia del joven pastor que se enfrentó a un gigante y que, ahora, con su fama creciente, demostraba que la verdadera fuerza radica en la fe y en un corazón puro. Este capítulo enseña a cada oyente que el reconocimiento y la popularidad pueden traer desafíos inesperados, pero que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad, la obediencia y la confianza en Dios. David nos recuerda que incluso en medio de los celos, la injusticia y la presión, permanecer fiel y actuar con integridad es el camino hacia la victoria verdadera. Capítulo 8. La huida y la protección divina. Tras la creciente fama de David y el auge de los celos en el corazón del rey Saúl, la tensión en el palacio se volvió insostenible. Cada día era un recordatorio para David de que su vida estaba en peligro. Lo que alguna vez fue admiración se había transformado en una amenaza silenciosa y constante. Saúl, incapaz de soportar la sombra que la valentía de David proyectaba sobre su reinado, comenzó a tramar planes para deshacerse del joven pastor, intentando eliminar lo que veía como un peligro para su autoridad. David, consciente de los oscuros pensamientos del rey, no reaccionó con impulsividad ni con ira. Sabía que su protección y destino provenían de Dios, y que la prudencia y la paciencia serían sus armas más poderosas. Así comenzó un periodo de su vida lleno de pruebas, en el que cada decisión tenía que ser tomada con sabiduría y cada paso dado con cautela. Su primera acción fue huir de la corte. Con la bendición de Jonatán, su amigo leal y aliado dentro de la familia real, David escapó en silencio durante la noche. La luna iluminaba su camino mientras atravesaba los senderos rocosos y los campos que bordeaban la ciudad, cada paso resonando como un recordatorio de que la fe sería su guía en los momentos más oscuros. La vida en el exilio no fue fácil. David tuvo que abandonar la comodidad y la seguridad del palacio, adaptándose a una existencia marcada por la constante vigilancia y la incertidumbre. Aprendió a moverse con sigilo, a observar cada sombra y cada sonido, y a depender completamente de la dirección de Dios. Cada amanecer traía nuevos desafíos: encontrar refugio, alimentarse y proteger a los suyos mientras evitaba los ejércitos enviados por Saúl para capturarlo. David no estaba solo. Su lealtad y liderazgo atraían a un grupo de hombres valientes y leales, conocidos por su coraje y deseo de justicia. Ellos se convirtieron en su familia improvisada, compartiendo privaciones y peligros, y unidos por la fe en la protección divina que siempre guiaba a David. Entre estos hombres había guerreros experimentados, pastores valientes y jóvenes llenos de esperanza que veían en David un líder capaz de guiarlos hacia un futuro seguro. Durante este tiempo, David también aprendió a confiar en la provisión de Dios de maneras que nunca había experimentado en el palacio. Cada alimento que llegaba, cada escondite seguro que encontraba, cada momento de paz en medio del peligro, eran recordatorios de que no estaba solo. La fe se convirtió en su escudo más fuerte y su espada más confiable. Sin embargo, el peligro no se limitaba a la vigilancia de Saúl. El desierto y las montañas presentaban sus propios desafíos: ríos traicioneros, terrenos rocosos, clima extremo y animales salvajes. Cada paso requería sabiduría y prudencia. David aprendió a leer las señales de la naturaleza, a buscar fuentes de agua, a identificar refugios seguros y a anticipar los movimientos de sus enemigos. Cada lección del desierto reforzaba su carácter y su dependencia en Dios. Un día, mientras descansaba en un valle escondido, David recibió noticias de que Saúl se acercaba con un ejército para capturarlo. El miedo podría haber paralizado a cualquier hombre, pero David se mantuvo firme. Reunió a sus hombres, compartió con ellos la certeza de la protección divina y trazó un plan cuidadoso de escape. Esa noche, bajo un cielo estrellado, se movieron silenciosamente entre los acantilados, usando cada sombra y cada sendero como aliadas en su huida. Durante estas experiencias, David también enfrentó dilemas morales que pusieron a prueba su fe y su integridad. Hubo momentos en los que podría haber matado a Saúl, su enemigo declarado, pero eligió no hacerlo. Cada vez que se presentó la oportunidad de vengarse, recordaba que Dios era el verdadero juez y que actuar con justicia y misericordia fortalecía su liderazgo y su alma. Su fe en la justicia divina lo sostenía, incluso cuando la tentación del poder y la venganza parecía cercana.
La huida de David también lo llevó a encontrarse con comunidades y aldeas, donde compartió su historia y fortaleció la fe de los habitantes. Contaba cómo había derrotado al gigante Goliat, cómo Dios lo había protegido en la batalla y cómo, incluso en medio de la persecución, la confianza en él nunca fallaba. Las historias inspiraban coraje y esperanza, mostrando que la fe verdadera podía superar cualquier adversidad. En los momentos de soledad, David encontraba consuelo en la oración. Subía a colinas solitarias, se arrodillaba sobre la tierra y conversaba con Dios como un amigo cercano. En estas conversaciones, pedía sabiduría, fuerza y protección para su gente, y aprendía a escuchar la guía divina. La oración no solo lo fortalecía espiritualmente, sino que también le daba claridad mental para tomar decisiones difíciles y liderar con justicia y prudencia. Cada enfrentamiento con la traición y la hostilidad reforzaba la humildad de David. Entendía que la verdadera grandeza no consistía en vencer a los enemigos, sino en mantener un corazón puro, actuar con justicia y proteger a los inocentes. Esta comprensión lo preparaba para el futuro, para el día en que sería llamado a liderar a todo Israel con sabiduría y compasión. El tiempo de huida también fortaleció los lazos con su familia y amigos leales, especialmente con Jonatán. La amistad entre ellos demostraba que incluso en tiempos de peligro, la lealtad y el amor verdadero podían perdurar. Jonatán continuaba apoyando a David, ofreciendo consejos y protegiéndolo con su posición en la corte, mostrando que el amor y la fe podían superar los celos y la envidia. A medida que pasaban los días, David se convirtió en un maestro de la estrategia y la paciencia. Aprendió a observar, a esperar el momento adecuado para actuar, y a confiar en que cada desafío era parte del plan divino. Su vida en la huida no solo lo protegía físicamente, sino que también lo preparaba espiritualmente para los grandes retos que aún le esperaban. Finalmente, este capítulo nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, la fe y la confianza en Dios pueden guiarnos hacia la seguridad y la sabiduría. La huida de David no fue una derrota, fue una preparación divina para el futuro, un tiempo de enseñanza, fortaleza y consolidación del carácter. Cada prueba, cada dificultad y cada desafío sirvió para moldear al joven pastor en un líder justo, valiente y lleno de fe, listo para cumplir su destino y llevar a Israel hacia un futuro de esperanza y victoria. Capítulo 9. Los retos de la estrategia y la fe. Después de semanas de huida, David comenzó a comprender que la supervivencia no dependía únicamente de la protección divina, sino también de la estrategia, la prudencia y la capacidad de liderazgo. Cada paso que daba en el desierto, cada encuentro con aldeas o grupos de viajeros, se convirtió en un aprendizaje constante sobre cómo guiar a su pueblo y proteger a los suyos sin sacrificar su integridad ni su fe. El joven pastor, ahora líder de un pequeño grupo de hombres valientes, se enfrentaba a decisiones que podían cambiar el destino de todos a su alrededor. La vida en el exilio enseñaba lecciones que ningún entrenamiento en palacio podía ofrecer. Aprendió a evaluar riesgos, a anticipar los movimientos de enemigos y a inspirar confianza en quienes lo seguían. Cada hombre a su lado no solo confiaba en David por su habilidad con la honda o su coraje, sino también por la certeza de que su liderazgo estaba guiado por Dios. Un día, mientras acampaban cerca de un valle estrecho, David recibió noticias de que Saúl se acercaba con un contingente más grande que antes. La noticia no provocó pánico en él ni en sus hombres. Al contrario, fue un recordatorio de que cada situación difícil era una oportunidad para poner en práctica su fe y su inteligencia. David reunió a sus seguidores y comenzó a planear, trazando rutas de escape y lugares seguros, anticipando cada movimiento del enemigo y distribuyendo tareas de vigilancia entre sus hombres. La estrategia no solo se limitaba a la supervivencia física. David comprendió que la fortaleza de su grupo dependía también del ánimo y la moral. Cada noche, mientras se reunían alrededor de las fogatas, contaba historias de su vida, de Goliat, de cómo Dios lo había protegido y de la importancia de mantener la fe incluso en la adversidad. Estas narraciones reforzaban la esperanza, la unidad y el valor de sus hombres. Cada historia era una semilla de confianza, y cada conversación, un recordatorio de que Dios estaba siempre presente. Pero los desafíos no terminaban allí. Los caminos del desierto estaban llenos de peligros inesperados, emboscadas de enemigos, animales salvajes y traiciones de personas que intentaban aprovecharse de su situación. David aprendió a leer los signos de la tierra, a identificar señales de peligro y a moverse con la precisión de un estratega experimentado. Su capacidad para anticipar los riesgos y actuar con calma en medio de la tensión era prueba de su madurez y de la dirección divina que lo guiaba.
Un episodio significativo ocurrió cuando David y sus hombres encontraron un campamento de enemigos que planeaban atacar a viajeros inocentes en el desierto. David decidió no enfrentarlos con violencia directa de inmediato. En cambio, ideó un plan de advertencia que protegió a los viajeros y evitó un derramamiento de sangre innecesario. La acción fue un triunfo de la inteligencia y la misericordia sobre la fuerza bruta. Sus hombres aprendieron que liderar no siempre significaba atacar primero, sino actuar con justicia y sabiduría. A lo largo de este tiempo, David también enfrentó conflictos internos entre sus hombres. Algunos cuestionaban sus decisiones, mientras otros dudaban de la estrategia de esperar y actuar con prudencia. Cada desafío interno requería paciencia y habilidades de liderazgo. David escuchaba a cada hombre, respondía con calma, explicaba sus planes y fortalecía la unidad del grupo. Aprendió que un líder no solo guía en la batalla, sino que también debe mantener la armonía y la fe en tiempos de incertidumbre. Durante la huida, David también reforzó su relación con Dios a través de la oración y la meditación. Cada decisión estratégica era precedida por un momento de reflexión, buscando la guía divina antes de actuar. La oración no solo le daba claridad mental, sino que también le proporcionaba la fortaleza emocional para enfrentar el peligro, la soledad y la presión constante de saber que su vida y la de sus seguidores dependían de sus decisiones. Otro desafío significativo fue la necesidad de obtener recursos sin poner en peligro a su grupo. David tuvo que buscar alimentos, agua y refugio en territorio hostil, evitando conflictos directos con aldeas neutrales y aprendiendo a negociar, persuadir y proteger al mismo tiempo. Cada transacción, cada movimiento, requería tacto y sabiduría. Este periodo de prueba moldeó su carácter, enseñándole la importancia de la diplomacia y la prudencia en la vida de un líder. Además, David comenzó a entrenar a sus hombres no solo en habilidades de supervivencia, sino también en valores. Les enseñó a respetar a los inocentes, a proteger a los débiles y a actuar con justicia incluso cuando nadie los observaba. Cada enseñanza estaba impregnada de la fe en Dios y la lección de que la verdadera fuerza no se mide en armas, sino en integridad y valentía moral. El tiempo pasó y los hombres de David comenzaron a admirarlo no solo por sus hazañas, sino por su sabiduría, su paciencia y su confianza en Dios. Aprendieron que la victoria no siempre se logra en la batalla, sino en la preparación, la planificación y la obediencia a los principios divinos. David se convirtió en un líder completo, valiente, prudente y profundamente espiritual. Finalmente, este capítulo resalta una lección crucial. La fe y la estrategia no son opuestas, se complementan. La confianza en Dios da fuerza y claridad, mientras que la prudencia y la inteligencia aseguran que esa fe se traduzca en acciones efectivas. David entendió que cada reto, cada emboscada, cada decisión estratégica era parte del plan divino para prepararlo no solo como guerrero, sino como futuro rey de Israel. A medida que el capítulo concluye, David y sus hombres permanecen fuertes y unidos, confiando en la protección divina y en su capacidad para liderar. Cada desafío enfrentado fortalece su fe, su carácter y su preparación para los tiempos de gloria que aún estaban por venir. El joven pastor convertido en líder sabe que su destino está guiado por Dios, y que cada obstáculo superado es un paso más hacia la realización de su misión y la protección de su pueblo. Capítulo 10. La confrontación final y la victoria de David. El aire estaba cargado de tensión. Los valles y colinas cercanas a la ciudad fortificada de los filisteos eran testigos de un silencio inquietante, un preludio de la confrontación que cambiaría el destino de Israel para siempre. David, con apenas la edad de un joven pastor, ahora líder de un pequeño ejército de hombres valientes y experimentados por el desierto, se encontraba frente a su destino más desafiante. Cada batalla anterior, cada emboscada superada, cada momento de estrategia y fe lo había preparado para este instante crucial. Mientras los soldados filisteos se alineaban con armas y armaduras brillando bajo el sol, el gigante Goliat emergió, imponente y desafiante. Su altura y fuerza intimidaban incluso a los guerreros más valientes de Israel. Su voz retumbó en el valle como un trueno. ¿Quién se atreverá a enfrentarse a mí y desafiar a los filisteos? El ejército israelita retrocedió, el miedo comenzaba a calar en sus corazones, pero David permaneció firme. Recordó cada enseñanza de su padre, cada palabra de fe y cada experiencia vivida en el desierto. Su onda descansaba sobre su hombro, y su corazón estaba lleno de confianza en Dios. Sabía que la victoria no dependía de la fuerza física, sino de la fe, la astucia y la obediencia al propósito divino. Antes de acercarse al campo de batalla, David se detuvo un momento en oración, recordando que su misión no era solo derrotar a Goliat, sino demostrar que el poder de Dios trasciende cualquier gigante.
cualquier temor y cualquier desafío que el hombre enfrente. Sus palabras interiores resonaban con convicción. Señor, guíame. No confío en mi fuerza, sino en tu justicia. Que hoy tu nombre sea glorificado a través de mí. Con determinación, David avanzó hacia el gigante, mientras todos los ojos lo seguían, incrédulos ante la valentía del joven pastor. Goliat se burlaba, riendo con desprecio, subestimando al muchacho que caminaba descalzo, con solo una honda y 5 piedras lisas recogidas del arroyo cercano. El silencio del valle era casi tangible cuando David se detuvo a cierta distancia de Goliat, examinando cuidadosamente cada movimiento del gigante, cada respiración y cada gesto. Cada paso era meditado, cada decisión un acto de fe. La multitud contuvo la respiración. Incluso los soldados filisteos comenzaron a dudar, percibiendo que aquel joven no se movía por temor, sino por una confianza que parecía impenetrable. David tomó una piedra de su bolsa, la colocó con precisión en su honda y giró el brazo con fuerza y destreza. En ese instante, el mundo pareció detenerse. El sonido de la piedra cortando el aire resonó como un canto de justicia. La piedra impactó con una precisión divina en la frente del gigante, y Goliat cayó con un estruendo que hizo temblar la tierra. El silencio se transformó en un clamor de asombro y júbilo. Los filisteos, desconcertados y aterrorizados, huyeron mientras los israelitas se lanzaban a la victoria, llenos de esperanza y gratitud. David había demostrado que la fe verdadera, acompañada de valentía y prudencia, podía superar cualquier obstáculo, por insuperable que pareciera. Tras la victoria, David no se regodeó en su triunfo. Caminó entre sus hombres, bendiciéndolos y recordándoles que la gloria no era suya, sino de Dios, quien había protegido y guiado a su pueblo en el momento de mayor necesidad. Cada guerrero comprendió que la victoria no se mide solo por la fuerza física, sino por la confianza en lo divino y la valentía moral. El regreso a Jerusalén fue triunfal. Las noticias de la hazaña de David corrieron por toda la región, y la fe en Dios se renovó entre los habitantes de Israel. Las familias celebraban, los ancianos alababan al Creador y los niños escuchaban embelesados las historias del joven pastor que había derrotado al gigante. Pero la historia no termina con la caída de Goliat. David continuó su camino con humildad y sabiduría. Cada desafío posterior, cada rey y enemigo que enfrentó, fueron pruebas adicionales para demostrar que un corazón fiel y un espíritu obediente a Dios puede superar cualquier adversidad. Su reinado futuro se basó en estas lecciones de coraje, estrategia y fe, y su legado se convirtió en un ejemplo eterno para generaciones. David comprendió que la verdadera grandeza no reside en el poder, ni en la fuerza, ni en el reconocimiento humano. Reside en la capacidad de confiar en Dios, de actuar con justicia, de proteger a los inocentes y de liderar con integridad. La historia de David y Goliat es un recordatorio perpetuo de que incluso los desafíos más imposibles pueden ser vencidos cuando la fe guía cada paso. El capítulo concluye con una visión panorámica. David de pie en la cima de una colina, observando a su ejército y al valle donde Goliat había caído. El sol se oculta en el horizonte, iluminando la tierra con una luz dorada y cálida, simbolizando la paz, la victoria y la protección divina que siempre acompaña a quienes confían plenamente en Dios. En silencio, David susurra una oración de gratitud y dedicación. Gracias, Señor, por guiar mis pasos. Que mi vida y mis acciones siempre glorifiquen tu nombre. El eco de esa oración parece extenderse por todo el valle, recordando a todos que, con Dios, ningún gigante es demasiado grande, ningún miedo demasiado fuerte y ninguna misión imposible, pueblo.